Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde ya, porque ya pasamos el mediodía. Seguimos con nuestra serie La verdadera libertad cristiana, esa libertad que Cristo nos hizo libres. El tema de hoy tiene que ver con nuestro testimonio de un cristiano libre. El testimonio de un cristiano libre. Para eso quiero abrir sus Biblias, hermanos, les invito. Gálatas, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 11 hasta el capítulo 2, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, del 11 en adelante hasta el capítulo 2, 10. Lo hacemos de manera antifonal, como siempre solemos hacer. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos tratasen como de locos, lo cual también procuremos en esta hacer. Buen Padre, gracias por concedernos en esta tarde ya abrir tu palabra, y seas tú obrando grandemente tu bendición sobre ella y el desafío para nuestra vida. Te lo pido, buen Dios, en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. El apóstol Pablo, estamos haciendo un pequeño repaso de las semanas anteriores, había indicado que había solamente un evangelio, y aquella persona o personas que intentaban agregarle algo lo iba a distorsionar y lo distorsionaba. Estaban presentando un evangelio diferente, un evangelio distorsionado. Por tanto, Pablo explicó claramente que nosotros somos salvos por gracia, y este regalo de la salvación por gracia se recibe por medio de la fe, sin añadir
nada ni quitarle nada. Es interesante, por tanto, un concepto. La fe no es en realidad lo que nos da mérito, pero sí es el medio por el cual nosotros nos aferramos a la salvación de Dios en Cristo. Y es Cristo quien nos salva por gracia. Por tanto, la salvación que otorga Dios es un regalo. No lo merecemos ni jamás lo mereceremos, pero Él nos lo entrega. Es por gracia. Pero en algunas ocasiones encontramos a personas, muchas personas, que creen o dicen creer en Dios, pero dicen estas palabras: bueno, yo soy bueno, no hago mal a nadie, por tanto no necesito lo que tú me estás presentando. Hay muchas personas que se creen suficientemente buenas, que no son tan pecadores, por tanto no necesitan la salvación por gracia en Cristo. La Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar. La Biblia nos enseña que Jesús vino, correcto, para aquella persona, hermano, interesante, aquella persona que necesita de la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice: pero al que no trabaja, si no cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a quienes, a los pecadores. El verdadero problema también surge, hermano, cuando mucha gente no solamente se considera lo suficientemente buena, que no necesita, sino que hay gente que se considera o no se considera lo suficientemente mala. Por tanto, tampoco necesita la gracia y la salvación de Dios. Hermano, la mayoría de los seres humanos, ¿correcto? La mayoría rehúsan reconocer su condición perdida que tienen delante de Dios. Es más que seguro que muchos de los que están acá no reconocen su condición perdida. Por eso rechazan el Evangelio de la gracia. Hay mucha gente que tú vas y les habla del amor de Dios, del perdón en Dios, del regalo de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y qué hacen? Lo rechazan, porque no se consideran lo suficientemente malos para recibir la salvación, u otros se consideran lo suficiente buenos que no lo necesitan. Esa expresión: yo no hago mal a nadie, Dios sabe, Dios mirará mis buenos actos de aquellos que no son tan buenos. Total, todos creemos en Dios. Pero la Biblia me enseña eso. La Biblia enseña que la salvación que Dios otorga es por medio de Cristo. Y esa salvación es un regalo. Se recibe por medio de la fe. No lo merecemos ni jamás lo mereceremos. Pero prefiero seguir así. Por eso que la mayoría de los seres humanos rehúsan reconocer su condición perdida delante de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la presencia de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves? No hay un término medio. No existe en la Biblia el punto medio. O eres o no eres. O eres un creyente, un cristiano, o no lo eres. Por eso que la Biblia nos habla en Mateo y en diferentes partes, aún en las epístolas, que todo creyente, todo cristiano, toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo y que ha recibido el Evangelio de la gracia de Dios, tiene que perseverar. ¿Saben lo que es la palabra perseverar? Luchar hasta el fin, al premio de Cristo. Pero mucha gente no persevera. Conocí una persona hace muchos años atrás que conoció esta gracia de Dios y se apartó. Y me decía: no, pero tú cómo sabes que no estoy con Dios. Porque no buscas a Dios. La vida cristiana se evidencia no solo por lo que hablas, sino por lo que vives también. Y claro, 25 años alejado y orando por él todo el tiempo, porque lo conozco. Estuve en diciembre y me dijo: he vuelto al Señor después de más de 25 años. ¿Y cómo volvió? Mal de salud, familia destruida, sin nada. Pero yo le dije: no, mejor es entrar al reino de Dios cojo, ciego,
manco, que todo tu cuerpo se vaya a la condenación eterna. ¿No es así? Pero mi pregunta es, ¿por qué llegar a ese extremo? Hay mucha gente que cree que está bien con Dios, pero no tiene una relación con Dios. Hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a asistir a la iglesia? Yo estoy con Dios, dice. Pero el creyente que persevera, asiste a la comunión, que lo vamos a ver en el segundo punto. Porque una de las características de la vida cristiana es la unión de los cristianos. ¿Por qué? Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? ¿Y el cuerpo? ¿Y el cuerpo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y cómo el cuerpo está separado de la cabeza? Y dice, estoy bien. A ver, separa tu cabeza de tu cuerpo, a ver si vas a estar bien. Estás muerto. No nos engañemos, hermanos, la religión no es el camino que Dios nos manda y nos enseña a través del Evangelio, de la gracia, que es un regalo. Y por eso la Biblia nos enseña a aquellos que reciben esa gracia, tienen que perseverar. Y la perseverancia es todos los días, en esa relación con Dios que te lleva a tener relación con tu propia iglesia. Y es por eso, hermanos, que, como dijimos, el apóstol Pablo está haciendo un recuento. Los judaizantes o los falsos maestros no negaban los hechos históricos del Evangelio de la Gracia, el cual es: Cristo murió por tus pecados y los míos, ¿correcto? Y que al tercer día resucitó, venciendo la muerte a Satanás y sacando la vida a luz. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene. No hay punto medio. O sea, lo que quiero llevarte es que no existe el punto medio. No puedes estar de aquí y acá, o eres o no eres. Y es por eso que la Biblia nos enseña esta verdad. Pero estos falsos maestros enseñaban, sí, es verdad, Cristo murió y resucitó, pero también hay que guardar, ¿qué? La ley, porque no es suficiente eso, decían estos falsos maestros, hay que agregarle algo más. Hoy en día hay evangelios que agregan y hay evangelios que quitan. Conozco muchas personas de solo Jesús, iglesias que no usan el Antiguo Testamento, no usan. ¿Por qué? Porque es de la ley. Usted ha leído Timoteo, hermano, la carta, una de las últimas cartas del apóstol Pablo, el cual le dice a Timoteo que debe seguir las Sagradas Escrituras, estas escrituras que desde la niñez has aprendido, el cual te pueden hacer, ¿qué? Sabio. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, etc. A fin de que el hombre no sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué escritura está hablando Pablo a Timoteo? Si el Nuevo Testamento no existía todavía. ¿El Antiguo? Entonces, ¿cómo dice que no está vigente el Antiguo? Toda la escritura es tanto el Antiguo como el Nuevo. Lo que no está vigente es las ceremonias o rituales, porque Cristo es el Cordero de Dios. Ya no se hacen más sacrificios, ya no hay más ceremonias sacrificiales. Cristo es nuestra Pascua, dice la Biblia, el cual ya fue sacrificado. Ese es el Evangelio de la Gracia. Todo el Antiguo Testamento apuntaba al Nuevo. Tú y yo tenemos la revelación escrita, que es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, no solamente sesgada, no la parte que me conviene. Por eso hay que entender qué es el Evangelio de la Gracia. Estos maestros de la ley insistían que solamente el hecho de creer en Jesús no es suficiente. Había que añadir las partes ceremoniales, la circuncisión, había que guardar ciertas cosas, ciertas comidas, etc. Pero la predicación del Evangelio de la Gracia no permite que añada nada, porque en Cristo somos suficientes. En Él, hermanos queridos, tenemos todo. Él ya pagó el precio. La Biblia dice que hizo un sacrificio único y para siempre. No hay más. El Evangelio de la Gracia, el cual mucha gente rechaza, no lo quiere recibir. ¿Sabe por qué? Porque nos hace ver cuán necesitados somos de Dios, cuán mendigos somos delante de Dios. De ahí que el texto de la enseñanza de Cristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, el hombre y la mujer que reconoce cada día su necesidad espiritual.
El Evangelio de la gracia, hermanos, se vive todos los días. No es de domingo a domingo, o cuando me acuerdo. ¿Cuándo es? Todos los días. De ahí que el Señor Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. No es de domingo. Sin embargo, estos falsos maestros comenzaron a decir: hay que seguir el ritual, las tradiciones. Y si usted recuerda lo que la Biblia dice en los evangelios, Jesús condenó a estos religiosos porque dijo que sus tradiciones han invalidado ¿qué? El mandamiento de Dios. Muchas de las tradiciones humanas invalidan el mandamiento de Dios. Y eso fue lo que Jesús censuró y lo que Pablo censuraba. Y es por eso, hermanos, que Pablo nos habla en medio de esa disertación, hablando de la verdad del Evangelio, que es uno solo, no hay más, no hay que quitarle ni añadirle. Él habla inmediatamente después, habla de su testimonio. Interesante. Y en primer lugar vemos la gracia del Evangelio en la vida de Pablo. Pablo va a decir seguidamente a los Gálatas, después de presentar, decir que no hay otro Evangelio más que el único de Cristo, el Evangelio de la gracia, que no hay que quitarle ni añadirle nada más. Él dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Interesante, hermano. El apóstol Pablo va a decir que Dios lo llamó por su gracia o por sus méritos. A ti te llamó por su gracia o por tus méritos. Y la gracia es un regalo. Yo me pregunto por qué la gente rechaza el regalo de la salvación. ¿Me han preguntado una vez? Porque tú les hablas del amor de Dios, que tu vida está perdida. Si te mueres hoy día sin Cristo, ¿te vas a dónde? Al infierno. Por los siglos de los siglos, en un estado consciente. Pero la gente dice: no, yo estoy bien. ¿Qué tengo que hacer? Recibir el Evangelio de la gracia. Pero no lo hace. Este Evangelio de la gracia es un regalo. Y un regalo lo recibes o lo rechazas. ¿Por qué la gente rechaza? Por la dureza de su corazón, por su incredulidad, aunque esté sentado acá. Por eso, hermanos queridos, seguidamente Pablo habla a los Gálatas y comienza a narrar su testimonio. Ese testimonio de vida donde dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué lo llamó? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase aquí a los gentiles. ¿Por qué Dios te rescató? ¿Te ha preguntado? ¿Alguna vez te ha preguntado por qué Dios te rescató? Porque no es que yo escogí a Dios. Nadie aquí escoge a Dios. Si te haces una pregunta a ti mismo, te vas a responder a ti mismo: yo no he buscado a Dios. ¿Es Dios que me ha buscado? A mí, a través de las personas. Yo siempre voy a poner a alguien que te hable de su amor. Siempre. La decisión tuya es si lo aceptas o no. Pero no es que yo busco a Dios. Por naturaleza no lo buscamos. Somos contrarios a Dios. Y por eso que cuando Dios te hace la pregunta: ¿por qué Dios te rescató? ¿Es para qué? Anunciar a su Hijo que vive en ti. Darlo a conocer. Anunciar las buenas nuevas a otras personas acerca de Cristo. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Pero hay muchas personas, creyentes, muy lindos, que de gracia reciben, pero no dan. Solo reciben. ¿Usted se ha preguntado por qué existe el mar muerto? ¿Por qué es un mar muerto? Porque solo reciben y no dan. En cambio, el lago de Genesaret o el lago de Galilea recibe y da. Por eso tiene vida. Hay peces, hay todo. Toda una fauna, toda una flora. Entonces, Dios nos ha rescatado porque recibimos para dar. ¿Qué damos? El mensaje del Evangelio de la gracia. Cristo Jesús murió por ti. Ven y recibe. Pero la gente no lo hace. Pero seguiremos hablando, seguiremos predicando, seguiremos anunciando. El apóstol Pablo hizo esta realidad. Por eso que él, cuando recibe esa gracia, mire lo que dice en su Biblia, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, ¿qué dice? No es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. El apóstol argumenta que el evangelio que él está predicando, el evangelio de la gracia, ¿de quién es? ¿Es personal o es de Dios? Es de Dios, efectivamente. Y he dado razones. Primero, él habla del origen del evangelio. El apóstol defiende de las acusaciones de estos falsos maestros. ¿De qué le acusaban? Muy sencillo, del que quería predicar un evangelio que agradaba a los hombres. Y él dice, el evangelio no es mío, el evangelio no lo recibí de hombre, lo recibí del propio Dios. Pablo buscaba agradar a Dios, pero usó el énfasis de la libertad cristiana. Los judaizantes o maestros usaban el énfasis del ritualismo, de la tradición y de la religiosidad. Pablo usaba el énfasis de ¿qué? De la libertad cristiana. Por eso que sus enemigos o adversarios, estos falsos maestros, lo acusaban de un evangelio diferente, cuando era el evangelio de la gracia de Dios. Por eso Pablo va a decir en otro escrito, él dice, me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser ¿qué? Un poco de todo. A los gentiles como gentiles. Por eso él comía con los gentiles, cosa que los maestros falsos no comían con los gentiles. Le era abominación acercarse a un gentil. Él no tenía problema en relacionarse con ellos. ¿Los falsos maestros? Sí. Entonces decían, este hombre quiere agradar a ¿quién? A los hombres. Y estos falsos maestros nunca entendieron que Pablo usaba su libertad como cristiano para ganar personas para Cristo. Me hice un poco de todo, ¿para qué? A fin de que todos conozcan a Cristo. Compartí mi fe con otros, a fin de ganar a otros por Cristo. El evangelio que fue comisionado a Pablo no cambió. La esencia del evangelio no cambió. Fue la misma. Él predicó la cruz de Cristo. Que para los gentiles era locura. Y para los judíos, tropezadero. Pero para aquellos que creen, ¿qué cosa es la cruz? Poder de Dios, que cambia la vida nuestra. Amén. Es la cruz de Cristo. Por eso el deseo intenso de Pablo no era agradar a los hombres, sino agradar a Dios, presentando la salvación de Cristo, que es por gracia y que se recibe por medio de la fe. Y aquí hay una lección que debemos tener siempre presente nosotros. Los métodos para compartir el evangelio, hermano, lo he visto, son muchos, son diferentes, pero el contenido del mensaje debe ser el mensaje del evangelio y la gracia. Por eso usted escucha por internet, por la televisión. He tenido la oportunidad de viajar desde Canadá hasta Argentina, en diferentes países. Y las formas son diferentes, de alabanza, de la forma aún de su estructura. Pero a mí me interesa escuchar ¿qué? La palabra, el mensaje. Y el evangelio de la gracia no cambia, hermano. Aquí, al otro lado del mundo, al otro lado izquierdo, donde vaya, el mensaje es el mismo, hermano. En diferentes idiomas, el mensaje es el mismo. El evangelio no cambia. Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Él pagó el precio por tus pecados y los míos. Y su única obra, única, no hay más, perfecta, nos santifica, dice la Biblia. No hay más sacrificio que hacer. No hay que quitarle ni añadirle. Es el mensaje del evangelio, no hay otro. Por tanto, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que anunciar lo mismo. Y por eso que el evangelio que Pablo, él va a decir, el evangelio que él predicaba, no tiene su origen en fuentes humanas, sino en ¿qué? En el Dios vivo. Es el mensaje de Dios. ¿Qué evangelio debes predicar, hermano? El evangelio de la gracia de Dios revelada en su palabra. Entonces te hago una pregunta: ¿estás estudiando la palabra de Dios? Porque si no estás estudiando la palabra de Dios y la doctrina de Dios, ¿qué evangelio predicas? Y acá veo muchos hermanos muy lindos, pero que no estudian la escritura. Claro, tú me vas a decir, hermano, yo leo mi devocional, ese estudio devocional, está muy bien, pero la Biblia nos manda ¿qué? A escudriñar las escrituras. Significa, estúdiala, investígala, profundiza en ella.
Pero claro, el argumento nuestro, ¿cuál es? Tengo tantos años en la fe, ¿qué me van a enseñar? Yo tengo 10, 20, 30 años, yo tengo 35 años en la fe y aún no sé nada, hermano. Te lo digo delante del Señor, estoy aprendiendo. Tengo 35 años como cristiano, voy a cumplir 30 años como pastor y aún todavía no he aprendido casi nada. Aprendiste a ser pastor. Quiero seguir aprendiendo. Por eso, ¿qué evangelio estás predicando? ¿El evangelio de la racionalidad? Porque hay un evangelio racional hoy en día, que todo lo racionaliza. ¿El evangelio humanista? Aquellos que simplemente lo ponen a Dios al revés del telescopio. ¿Se acuerdan? Usted va a un telescopio que mira el universo. Cuando usted se pone la parte, ¿no?, de acá, y lente grandote, ¿cómo ve el universo? ¡Qué grande, ¿no?, el universo! ¡Wow! Y se ve a sí mismo, qué chiquito es el hombre. Pero hoy día el telescopio humanista está al revés. Ahora veo qué grande es el hombre y qué pequeño es Dios. Por eso mucha gente, ¿cómo le llama a Dios? Diosito. Busca en la Biblia, hermano, donde dice esa palabra, Diosito. No existe. Esas son palabras, discúlpenme, pero del diablo. El diablo siempre ha querido, ¿qué? Mira mi mano, minimizar a Dios y engrandecer al hombre. Ese es humanismo. Hoy en día hay un cristianismo, entre comillas, humanista, un evangelio humanista, que todo está bien, que todos tienen derecho, un humanismo que cuestiona, que racionaliza, que al pecado ya no le llama pecado. ¿Cómo lo llama? Error. Todo lo hace. La desobediencia a la palabra ya no es desobediencia, es tu criterio. Es tu criterio. O sea, se rompen principios de Dios, de su palabra, tremendamente. Yo me preguntaba por qué hay corrupción en la sociedad. ¿Usted ha preguntado alguna vez? ¿El mal dónde está? ¿En el sistema o en el corazón del ser humano? Porque del corazón salen los malos pensamientos, la mentira, las blasfemias, los robos. ¿Qué más sale? El adulterio. ¿Qué más sale? La inmoralidad sexual. ¿Por qué hoy en día tantos hombres o mujeres están en desobediencia y inmoralidad? No se aguantan por ese evangelio falso que distorsiona el evangelio de la gracia. Ese evangelio que dice, bueno, total, Dios perdona a todos. Se te ha engañado. Dios no va a pasar por inocente a culpable. No lo va a pasar. Es tardo para la ira, pero es justo. ¿Dios es justo o no? Por eso, hermanos queridos, es bueno reflejarnos la verdad de su palabra. Por eso que mucha gente rechaza el evangelio de la gracia. No lo lee. Lo escucha nomás, así de acá escucha. Así como entró, salió. Solo retienes el 5%, 4%, ¿sí te acuerdas? Pero cuando tú lo lees, te confrontas a la palabra. Y la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y te hace ver quién eres tú delante de Dios, y lo miserable que somos, y lo necesitado que somos. ¿Es así? Pero como no nos gusta que nos digan eso, prefiero usar otro evangelio, ese evangelio positivista, ese evangelio, ¿no?, en el cual te dice todo de felicidad, si no tienes dinero pues estás en pecado, etc. El evangelio de la prosperidad, el cual tú pides, Dios tiene que darte. Cuidado con eso, hermanos. Dios no es el genio de lámpara de Aladino, que tiene la obligación de darte. No tiene la obligación. Dios ya te ha puesto todos los recursos. Aprende a administrarlo. Muchos están mal porque no saben qué, ni siquiera administrar su propia vida. ¿Cómo van a administrar las cosas del Señor? Administra tu vida. Eso te enseña la Biblia, el evangelio de la gracia de Dios, que viene por gracia y tiene que dar por gracia. ¿Cómo están las familias hoy en día, hermano, cristianas? Muchos viven en cuerpo pero separados, espiritual, emocionalmente.
Como siempre digo, la casa se ha vuelto un hotel. ¿Tú has visto cómo es un hotel? La llave, entras, pero nadie sabe dónde va, ni sabe cuándo llega. Se perdió ese respeto del principio de la familia. Es otro evangelio, hermano. Un evangelio distorsionado, que no se busca el perdón y la reconciliación. Un evangelio donde no vamos a la cruz. Simplemente se vive de manera ¿qué? Racional. Y Pablo combatía eso. Por eso él comienza a dar su testimonio. Lo que era antes y lo que era después. Antes de Cristo, después de Cristo. Por eso que él hace testimonio, hermano. Es la realidad del evangelio. Y eso nos lleva a la realidad del evangelio que fue dado por Pablo. Mire lo que dice el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mí. Inmediatamente cambia. El evangelio de Dios no es mío. El evangelio de gracia es uno solo, no hay otro. Y él dice inmediatamente: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía aquí sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Ese era yo, dice Pablo. Interesante, ¿no? Comienza a hablar a los judaizantes, a estos falsos maestros. Yo era esa persona. ¿Y sabe por qué? Porque quizás los maestros preguntaban: ¿cómo sabemos que tu evangelio de la gracia es verdad? Y él dice: mira mi vida, y todos lo conocen. Yo era uno que perseguía y mandaba a matar a aquellos hombres y mujeres que decían ser discípulos del hombre que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en la antigüedad no se conocía a los cristianos como cristianos, sino que se los conocía como los discípulos del camino. Y por eso que él da su testimonio. Y ese testimonio me lleva a leerlo. Volteé su página, hermano, en Hechos, capítulo 9. Ahí está el testimonio de Pablo. Ese mismo testimonio que dice: yo era quien asolaba. La verdad del evangelio es que el evangelio cambia a la persona y lo transforma. Pero comienza a citar: ese era yo, ahora soy este. Y retrocede. Ahora vamos a Hechos 9. Y lea conmigo ahí, dice. ¿Lo tiene? Hechos 9 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Interesante. Ese era Saulo de Tarso, después llamado Pablo. ¿Qué respiraba? Amenaza. Era un hombre amargado, un hombre celoso religiosamente. Tenía un resentimiento, odio a los discípulos de Jesús y a todo aquello que se llamaba Cristo, al evangelio que estaban predicando. Y él los perseguía aún fuera de Israel. Él se iba a Damasco. Siga leyendo conmigo. Vino al sumo sacerdote, dice, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Ahora vete al versículo 13. Versículo 13. Jesús se aparece a uno de sus discípulos llamado Ananías y le dice: vete donde este hombre Saulo espera que tú vayas. Versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
testimonio de Saulo, llamado después el apóstol Pablo. Ese era antes, dice. Ese es su testimonio de él. Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Y esta persecución lo llevó a destruir, a aniquilar y aún a permitir que maten a las personas. ¿Por qué? Por su celo religioso. La persecución era como un celo fanático que tenía en mente destruir por completo al cristianismo. Ese es el testimonio del apóstol Pablo. Su persecución, él lo hacía pensando que hacía en nombre de Dios. Tanto es así que era testimonio y dice a los Gálatas: fíjense quién era yo. Y en el judaísmo dice, avantajaba a muchos de mis contemporáneos, es decir, yo iba delante de ellos, era un hombre más preparado, era el abanderado de su tiempo en la parte religiosa del judaísmo. Pero hermanos queridos, el mismo da testimonio. No fue hasta que Cristo lo confrontó y le encomendó predicar el evangelio a los gentiles que la vida del apóstol Pablo cambió. No fue hasta que Cristo, ¿qué hizo? Lo confrontó. Ninguno de los que estamos aquí estaría aquí si es que Cristo no irrumpió en nuestra vida. ¿O tú crees que estás acá porque lo merecemos? No. Un día Cristo, ¿qué hizo? Irrumpió en tu vida. No es que el hombre busca a Dios, el Dios que busca a quién, al hombre y a la mujer. Por gracia, por misericordia. Ese es el evangelio. No fue hasta que Dios llegó a la vida de Pablo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Hermano, cuando una persona hace un encuentro personal con Cristo, la vida de la persona tiene un antes y tiene un después. ¿Cómo es tu antes? ¿Cómo es tu después? ¿Tienes un antes o sigues igual? Porque si sigues igual, hermano, el evangelio de la gracia no ha llegado a tu vida. Puede haber llegado la religión evangélica, pero no la vida espiritual de Cristo. Porque cuando uno viene a Cristo, la vida de uno es cambiada y transformada. Por eso la Biblia dice: el que esté en Cristo, no, las cosas que hiciste antes, no más. Están en la cruz, Cristo lo clavó ahí. Pero si sigues haciendo lo mismo, entonces Cristo no ha llegado a tu vida ni el evangelio de la gracia. Yo me detengo ahí, hermano, para ver si tu vida cambió o no delante del Señor. Por eso dice interesante la Biblia que el camino a la presencia del Señor es que angosto, pocos entran por ella, y el camino a la perdición ancho, y muchos entran por ella. En la iglesia está el trigo y la cizaña, son bien parecidos, pero cada uno es diferente. Y tú tienes que confrontarte, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana, delante de la cruz de Cristo y de la palabra de Dios. Si tu vida ha cambiado, si ha sido transformado, porque la Biblia dice que aquel que empezó la buena obra también la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Si tu vida cambió, tiene que cambiar para dar testimonio de la gracia de Dios. Por eso Pablo cuenta su testimonio, narra su testimonio. Ese era yo, un hombre que permitía el asesinato de hombres y mujeres, un hombre que permitía que los metiesen presos y le quitasen todo, entre comillas, en nombre de Dios, en nombre de la religión será. Pero cuando Cristo irrumpió en su vida, Dios cambió su vida. Y cada uno sabe lo que Cristo ha cambiado. Por eso mi pregunta es: ¿qué pueden decir tus hijos acerca de tu cristianismo? Los que hemos trabajado con niños, adolescentes, jóvenes y familia, aprende a escuchar a tus hijos. Te van a decir muchas cosas verdaderas. ¿Qué pueden decir los padres de sus hijos? Si realmente siguen al Señor, su vida ha cambiado. La vida cristiana empieza en el hogar, hermano.
No acá. ¿Dónde empieza? En el hogar, en tu hogar. Si que Cristo cambió tu vida, no. Y cuando Cristo cambia, cambia lo primero en tu manera de pensar. Es lo primero que renueva, tu mente. Por eso la Biblia dice que nosotros, los cristianos, tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Y por eso que el cristiano camina en santidad. Bien sencillo. Se aparta del pecado. Se aparta de la desobediencia. Le cuesta quebrantar la palabra de Dios. No lo hace. Le cuesta. Y si lo hace, llora. Por eso cuando alguien dice, pastor, le he fallado, vas a llorar tu pecado, le digo. Porque el pecado llora. Hay que llorarlo. Mira la historia del rey David. Cuando cometió adulterio. ¿Cómo lloró? Salmo 51 de él. El pecado se llora, hermano. No se sonríe, no es que ya es un error, ya pasará. No, ya. No es así, ¿no? ¿Por qué ofendemos la santidad de Dios? ¿Usted quiere ofender la santidad de Dios? Ninguno acá en su sano juicio quiere hacerlo, pero lo hacemos. Y es por eso que nos llama a la reflexión, lo que el testimonio de Pablo. Ese era yo, ahora soy este. Por cuanto agradó a Dios llamarme desde el vientre de mi madre para poner y anunciar a su Hijo que está en mí. Cuando viene Cristo en tu vida cambia. No puedes ser el mismo. No debes ser el mismo. Y si lo eres, sería bueno ir a la cruz. ¿Cuántas veces tenemos que ir a la cruz? Todos los días. Todos los días. Y por eso que el enfoque que nos enseña el testimonio de Pablo es: ¿cuál es el cambio que el Señor Jesús ha hecho en tu vida? ¿Sigues con el mismo carácter? Pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Pregúntale a tus hijos. Pregunta a tus compañeros de trabajo, a aquella gente que te rodea. ¿Cómo se puede explicar que un perseguidor, como lo fue Saulo de Tarso, y destructor de la iglesia, se haya convertido y ahora se une a la causa del Evangelio de la gracia? Solamente es por el hecho de que el enfoque está siempre en Dios. A Dios le agradó, por gracia, salvarlo. Y hay tres cosas importantes que Dios ha hecho en la vida de Pablo. Primero, la primera cosa que Dios hizo fue una separación de Pablo desde el vientre de su madre. Segundo, la segunda realidad fue que Dios llamó a Pablo cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. Tercero, la tercera verdad es que Dios lo comisionó después de rescatarle. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio a los gentiles. Por eso la pregunta es: ¿para qué Dios te rescató? Porque por gracia eres salvo. ¿Y para qué te rescató? Para dar por gracia también. No te olvides esta verdad, hermano querido. No te olvides esta verdad. El llamamiento a la salvación siempre va acompañado por el llamamiento del servicio. Cuando Dios te salva, es para usarte como instrumento, como lo hizo con Pablo, con Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Ve y se te dirá. Y Dios, que le dijo a Ananías, me será instrumento para llevar mi nombre a reyes, a príncipes y a los gentiles. Y yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y Ananías cumplió. Hermano Saulo, el Señor que te apareció en el camino, me ha encomendado que ore por ti y que cumplas la comisión que te he dado. Somos salvos por gracia para llevar este mensaje de gracia. Pero no olvides, el llamamiento de tu salvación siempre va a ir acompañado del llamamiento de servicio. Amarás al Señor con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Estas tres verdades están marcadas en cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios. Fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre para un trabajo específico en el reino de Dios. Aunque tú no lo sabías, Dios sí. Nacimos y Dios te permitió tener, y naciste con habilidades, con talentos, con capacidades, con tu personalidad, con el propósito que todo eso sea usado el día que eres salvo para servir al Señor y darlo al servicio del reino de Dios. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu de Dios nos ha dado dones. Si tú eres de Cristo, tienes dones. Y esos dones es para
edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Por eso es interesante. Somos llamados por Dios, ¿para qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Es la razón por la cual Dios te rescató. ¿Lo está cumpliendo? ¿Lo está cumpliendo? Dentro de su iglesia. Por eso es interesante, hermano, las experiencias de Pablo como siervo de Cristo ilustran las varias experiencias que tienen todos los creyentes en el Señor. Primero, somos salvos por amén. Amén. Dos, debemos crecer en la sana doctrina. Sí, la Biblia dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no contaminada. Debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Eso es lo que Dios quiere, que todos crezcamos juntos para salvación. Por eso el estudio de la palabra de Dios. Tercero, una vez que eres salvo y vas creciendo, ¿qué debes involucrarte? En el servicio. Hemos sido llamados, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas, involucrarnos en el servicio al prójimo, que eso trae bendición. Cuarto, debemos ser personas que dan ¿qué? Testimonio de la vida nueva que tenemos en Cristo. Debemos testificar de la vida nueva que tenemos en Cristo a las personas que nos rodean y hablarles del Evangelio de la gracia de Dios. Y por último, simplemente, segundo lugar, ese testimonio de vida cristiana, de libertad cristiana, la característica es la unidad. La unidad. El apóstol Pablo va a decir lo siguiente: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de ¿qué? De compañeros. Qué interesante. En Gálatas va a decir el apóstol Pablo que después de 3 años de estar solo en Arabia, interesante, subió a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Y cuánto tiempo estuvo con él? 15 días. Y mucha gente se ha preguntado ¿por qué buscó a Pedro después de 3 años el apóstol Pablo? Si esos 3 años tuvo revelación del Señor Jesucristo y habló con él cara a cara. Pero él subió a Jerusalén. La mayoría de comentaristas coinciden en que buscó a Pedro, uno de los apóstoles que estaba siempre al lado de Jesús, para conocer la vida de Jesucristo en la tierra. Y durante esos 15 días estuvieron los 2 hombres que Dios llamó: Pedro a un ministerio a los judíos y Pablo un ministerio a los gentiles, pero con el mismo mensaje. El evangelio no cambia, fue el mismo evangelio. Pablo buscó a Pedro. ¿Cuán importante es esta enseñanza, hermanos? ¿Por qué? Porque buscar la unidad que debe haber siempre, primar en el pueblo de Dios. Estar juntos y compartir la misma visión. Por eso, para hacer eso, hermano, es necesario humillarse y buscar el compañerismo de otro, sabiendo que la unidad nos fortalece. Yo puedo tener 35 años en el Señor, y tú puedes tener 35 días en el Señor, pero yo aprendo de ti también, y tú aprendes de mí. Todos nos necesitamos. Siempre hay algo que aprender de los unos a los otros. Pero si tú eres el hombre o la mujer que dice yo no necesito, ese es soberbio. Todos necesitamos aprender. Por eso la Biblia dice: el que anda con necios, necio será; el que anda con sabios, sabio será. Hierro con hierro se abusa. Así el hombre abusa el rostro de su amigo. Siempre debemos aprender los unos a los otros, aprender a conocernos. Esa es la vida cristiana, la comunión los unos por los otros. Por eso la Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El servicio es la característica de un creyente. El crecer en la palabra es la característica. Eso es unidad. Fíjese lo que Pablo dice a los Efesios en otro escrito, Efesios 4.
con esto vamos a terminar. Efesios 4, el versículo 16. Hablando al pueblo de Dios, dice así a los cristianos, a la iglesia. Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe ¿qué? Su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso la iglesia brinda todos los espacios de servicio, de crecimiento, de estudio. ¿Lo estás valorando? Esa es la iglesia. La iglesia no es domingo tras domingo. Eso es religión. La iglesia, hermano, el cristianismo es relación con Cristo, que te lleva a buscarnos los unos a los otros, a servir juntos los unos a los otros, a estudiar juntos los unos a los otros, a testificar juntos los unos a los otros, a corregirnos los unos a los otros, a alentarnos los unos a los otros, a perdonarnos los unos a los otros. Más de 50 veces en el Nuevo Testamento se usa la palabra los unos a los otros. Sobrellevar la carga de los unos de los otros. Esa es la iglesia. ¿Estás participando de esa realidad? De la unidad, del compañerismo. La iglesia de Arequipa, hermanos, es uno solo. No hay 4 iglesias. Es una sola iglesia en diferentes 4 lugares. La iglesia nacional es uno solo. Costa, sierra y selva, lo mismo. Predicamos el evangelio de la gracia. Somos más de 350 iglesias en todo el Perú, y todos predicamos el mismo mensaje. Es el mensaje de la gracia y la misericordia que un día nos alcanzó en Cristo Jesús. Simplemente menciono, ¿no? Pablo nos es un ejemplo y nos inspira y nos motiva a seguir su testimonio como cristiano. No debemos desanimarnos ante las adversidades y dificultades. Tenemos que ser fieles en perseverar en nuestra vida cristiana y dar testimonio que la gracia de Dios un día nos alcanzó, nos transformó y ahora nos toca anunciarlo a todas las personas. Amén. Vamos a dar gracias.